¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Bienvenidos a Didáctica Talks, este podcast que te acompaña con contenido de calidad para crecer y aprender. Y hoy no es la excepción, porque hoy tenemos un amigo, un invitado muy especial que va a compartir su trayectoria, su testimonio, su experiencia. Y qué bueno que podamos verlo. Ojalá muchos jóvenes puedan también verlo como una inspiración, porque él es fuente de inspiración. Y es nada más y nada menos que el CEO de Hospitality Management Solutions, señor, esto es en English. Y está con nosotros mi amigo, una persona a quien admiro mucho y espero que hoy podamos crecer y aprender junto con él, con su experiencia y su testimonio. Abelardo Melgen, bienvenido. Un abrazo. Pues yo estoy muy feliz de compartir con Abelardo, quien tiene una trayectoria bonita y hoy la vamos a conocer. Comenzando, Abelardo, tú eres padre, eres esposo, eres un profesional que ha logrado, yo diría, ¿verdad? Mucho. Yo sé que siempre se puede lograr más, pero comencemos por el inicio. ¿Dónde comienza, vamos a decir, ese proceso? Porque son procesos, ¿verdad? Ese trayecto. ¿Dónde tú ubicas como ese inicio de lo que hoy tú eres tanto como persona como profesional? En la familia, que para mí es la semilla y la base de todo. Yo tuve el gran privilegio, Margarita, y ambos tenemos el privilegio de conocer nuestra familia. Yo tuve el gran privilegio de contar con una familia maravillosa, unos padres increíbles, cada uno en su forma. Papi era cariñoso a su manera, pero era un padre muy pendiente de todos nosotros y más preocupado de lo que yo he visto comúnmente. Y mami era amor, fortaleza, empuje, y el haber nacido en ese hogar con ambos matices de padres distintos, pero con valores idénticos, como quien dice. Valores compartidos. Valores compartidos que para mí es una base fundamental del matrimonio, aún con las diferencias que toda pareja tiene, pero que esos valores compartidos no haya división en ellos, porque eso le da mucha seguridad y mucho fundamento al muchacho que va subiendo, al joven o la joven que va subiendo. Esa familia, esa base, ese núcleo familiar que yo tuve, yo creo que lo es todo para mí hoy y lo ha sido todo en todo este trayecto. Y no tan solo mis padres vienen de sus propios círculos, porque la verdad que todo mi núcleo familiar, yo me siento muy bendecido de tenerlo. De lo que ya no están. La familia extendida también. De lo que no están de lo que no están, ahí. Okay. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí, ok, perfecto. Para que no se me deje de ver la cara. No, para que se te escuche. Ese núcleo familiar extendido ha sido, yo tengo tíos que son padres, que no son los tíos convencionales que cualquier gente se acostumbra a ver. O sea, tíos que son presentes, tíos que están ahí para todo, de ambos lados, ambos lados familiares, que todavía nos juntamos con frecuencia, que hacemos viajes familiares. Eso, o sea, y que se está traspasando a las nuevas generaciones de primos. Yo creo que si tú me preguntas dónde radica ese inicio, yo digo que radica en la familia. Y de ahí, por ese mismo tema de la familia, mi padre me acostumbró desde muy temprano a saber de dónde sale el dinero que es trabajando. No sale de una matica. No sale de una matica. Puede salir de una matica. Puede salir, pero eso no fue lo que me enseñaron. Eso no fue lo que me enseñaron. Y la realidad era que con los privilegios que gracias a Dios
pude tener, de tener una buena educación, un buen colegio, unos buenos amigos, las oportunidades de irme a campamentos. Pero cuando yo llegaba a esos campamentos, mi papá me decía, gozaste, lo disfrutaste, ¿no es verdad? Todavía queda un mes de vacaciones, ven a ver de dónde fue que salió el campamento. Y mi papá tenía farmacia. Vamos a ubicarte. Mi papá tenía farmacia. Y yo tenía que pasar de venir con mi mochilito y mi campamento y mi inglés y mis ciudades a coger mi caja registradores, mi fundita y comenzar a poner Tylenol y Winazor en una fundita y decirle gracias por su compra. Pero eso fue una escuela, o sea, claro. Eso fue una escuela para mí porque me enseñaba el valor del dinero, me enseñaba el valor del esfuerzo. Era como decir, lo fuiste y lo gozaste, pues mira, es trabajando que se hace. Uh-huh. No es por obra y arte de más. No es por obra y arte de más. Y se sufre, se trabaja y se suda para disfrutar lo que yo te puedo dar. Así es. Entonces, eso fue una gran enseñanza. En ese tiempo, ya estaba muy claro que lo mío eran los negocios. ¿Por qué? Porque tú vas definiendo más o menos. La sangre. Abelardo tiene en la sangre el tema negocios, relaciones, la venta. Yo creo que eso yo lo tenía muy clarito, de que lo mío era la gente, lo mío era los negocios. Se me daba bien el tema. Todavía te da. Parece que todavía queda algo. Y lo que falta. Y yo estaba claro en eso, estudié administración de empresas y me gradué. Siempre trabajé y estudié. Comencé trabajando con mi papá, ayudándolo en el negocio familiar, hasta que llegó un momento que, haciendo referencia a esta historia, poca gente lo sabe, haciendo referencia a ese núcleo familiar sólido del cual yo hablaba, un tío muy querido, que es casi como un padre para mí, llega un día y me dice, mira, tú tienes que salir a trabajar con tu papá porque tú no vas a aprender nada si tú sigues trabajando con personas tu papá. clave. Personas clave en mi vida. En momentos dados no se imaginan el impacto que tienen, ¿verdad? No, y me lo digo en homenaje, tío, a Raimundo Acra, que es mi segundo padre. Un gran ser humano y un gran profesional. Un gran profesional, a quien admiro en todo el sentido de la palabra. Sí. Como profesional, como ser humano, integralmente. Y me dice a mi papá en ese momento, mira, él no puede seguir trabajando contigo, porque no va a aprender nada. Él tiene que venir aquí a aportar. Si él decide venir aquí, pero él no está obligado a trabajar aquí. Sí, y a ti, entonces uno lo ve como ya una obligación, que este es el sitio. Y la verdad que mi papá lo entendió y yo lo entendí. Y él mismo se encargó de conseguirme el trabajo. Y al otro día, la semana yo no sabía eso. Sí, yo que poca gente lo sabe. Lo digo públicamente por primera vez, aunque cuando tenga la oportunidad, él se lo he dicho 1000 veces de lo importante que han sido sus consejos y sus acciones en mi vida. Y reconocer eso, ¿verdad? Personas. No, sí, así es. Y yo digo que ese fue un detonante importante en yo comenzar otro camino y ver otras cosas, porque quizás yo estaba ya con la mente destinada tu destino ya a seguir un negocio familiar. Pero de ahí que la historia se vuelve interesante ahorita. Y ahí ya tío Ray ya me conseguí un trabajo en un banco importante del país en aquel momento, y yo comencé a desarrollarme en el banco muy bien y me encantaba porque se me daba la parte de negocio, de cerrar, de ir a visitar clientes, de conseguir la línea de crédito, de analizar los estados financieros. Comencé a ver un mundo que yo no conocía y que me gustaba, y que yo veía que yo llegaba y se me daban las cosas, donde cerraba un negocio. Y tu espacio, no era el espacio de tu papá. No era el espacio de nadie. Tanto me motivó que ya yo tenía mi maestría lista para irme fuera, y ya yo iba a seguir en esa área bancaria que me gustaba. Pero la vida y papá Dios te tenían otro destino. Totalmente otra ruta distinta. Mi papá enferma, lamentablemente, y ahí mi papá me llama un día. Yo maestría lista, maestría aceptada, me iba fuera del país. Hablaba con el banco, me voy, sí, cuando tú vuelvas bien, ya yo estaba set todo. Y cuando papi me llama y me dice, mira, Ave, me pasa esto, yo no puedo seguir en el negocio, sin embargo, yo no pienso venderlo, yo te necesito, o sea, ven de vuelta,
y encárgate porque yo necesito cuidar de la enfermedad, o sea, necesito tratarme. Claro. Y así fue. Y mami se dedicó 100% a él porque era algo que le ocupaba el tiempo de ambos. Sí, las enfermedades. Cambian la ruta no tan solo del enfermo, sino cambia la ruta de todos los familiares. Así es. Ya mi hermano mayor ya estaba en Estados Unidos. O sea que me tocaba. Sí o médico, sí, a Abelardo le tocaba Mi hermano mayor es médico, oftalmólogo, y ella ya estaba haciendo su especialidad en los Estados Unidos. Y ya el rol familiar me tocaba a mí. Aparte de que yo era el que me había involucrado. Te toca. Cuando te toca, toca. Y ahí comencé a involucrarme otra vez en el negocio. Me tuve que quitar mi saco y mi corbata y ponerme mi camisa manga corta, mi pantalón y mi llave abriendo mi farmacia todos los días. Y comenzar ahí en el negocio. Y de hecho, porque yo era clienta de la farmacia, impulsaste, o sea, hiciste un cambio en esos, no sé cuánto tiempo duraste, pero hiciste un cambio en la farmacia que era la farmacia familiar, trataste y lo lograste de convertirla ya con varias sucursales, con el mucho mejor servicio en el delivery. O sea, yo recuerdo ese cambio. Y tuvo su ciclo. Sí. Le inyectaste como la energía nueva. La energía nueva. Que yendo a eso de gente en tu vida, llegó otro empresario dominicano que era cliente de la farmacia y me dice un día, esa es la joven que tú absorbes y que tú admiras personas ya de cierto, de peso para ti, y era cliente de la farmacia. Me dijo un día, mira, si tú dejas esto como igualito que como tu papá te lo dejó, tú no has hecho nada en la vida. Oh, wow. O sea, para tú decir que tú lograste algo, tú llevas esto de A a Z, de A a M, pero tú no lo puedes, si lo dejaste igual, tú lo que hiciste fue conservar. Que hay un paraje de la Biblia que habla de eso, cuando de los talentos. Creo de los talentos, y me lo recordó de una manera empresarial. Y la verdad que esos tipos de palabras o de consejos que te dan en tu historia, yo le digo a los jóvenes que tienen que ir oyendo, porque son palabras sabias de la experiencia. Y la experiencia nada más uno la entiende con los años. Ya cuando uno mira retrospectiva hacia atrás. Nadie lo puede vivir por ti. Nadie la vive por ti. Y nadie emprende en piel ajena. Pero gracias a Dios, uno pone atención a determinadas cosas que marcan una pauta en la vida. Además, yo creo que en mi ADN nunca el tema de quedarme igual no existe. No te va a quedar en el mismo sitio. Yo soy una gente de crear, yo soy una gente de ver cuál es el próximo paso. Hasta de tu personalidad, de tu temperamento, de tu inclinación. Sí. O sea, que esas son palabras que reafirmaron lo que ya en mi sangre ya estaba, en mi mente. Te removió ese... Que me mueve más, me removió lo que ya yo venía viendo. Pero nada, en esa época cuando me tocó ese momento de ir de la banca a la farmacia, no fueron años fáciles. Estamos hablando del año 97, 98. Yo tenía ya, tenía que tener ya un año de graduado de la universidad. Acabado de graduar de la universidad, porque yo me iba de la maestría, llegué directo al negocio familiar, que conocía, pero que no era, mi papá no fue que estuvo conmigo, mi papá salió. Era por teléfono que hablábamos, porque él tenía que atender totalmente el tema. Y la realidad fue que me tocó navegar un bote que no estaba en su mejor momento, porque ya yo estaba en planes de casarme. Ya lo tenía en planes. Y mi papá, la enfermedad de mi papá estaba absorbiendo dinero del negocio. Entonces, no fueron momentos difíciles. Yo tuve que navegar un bote no un mar calmo, sino un mar con mucha oleada. Y noches que no dormía. Me lo puedo imaginar. Porque para colmo yo era un inexperto. O sea, yo era un muchacho que acababa de graduarse de la universidad y era como que te pasaran de la universidad al real world, al mundo real. Dale, ve, mira lo que es un suplidor llamándote, mira lo que es cobrar, tu cuenta por cobrar, mira lo que es la compra, mira lo que es el inventario que no se te quede obsoleto. O sea, yo tuve una maestría, un doctorado en negocio y en problemas al mismo tiempo.
problema en ese momento, porque uno se da cuenta después en la vida que los problemas no son problemas hasta que tú no superes el desafío. Porque la realidad es que lo que la vida te presenta son desafíos. Problemas se crean dependiendo cómo tú abordas el desafío. Pero hay miles de maneras de cómo resolver el desafío que la vida te presenta. Y el tema está de si tú encuentras la correcta y superas el desafío. Y entonces, si no lo superas, ahí es donde se convierte en el problema. En aquel momento era un problema porque yo no sabía ni cómo abordar el desafío. Muy solo también. Estaba solo, no tenía ese coaching de cómo hacerlo, pero te digo que hoy día yo miro hacia atrás y digo que esa fue mi principal universidad. Esa fue la maestría. Me formó el carácter, me formó el cómo abordar los desafíos, me formó el cómo manejar el dinero. Porque yo estaba acostumbrado, quizás estaba acostumbrado, aún con toda esa enseñanza de mi papá y él haberme enseñado todo eso, estaba acostumbrado a una vida más laxa, más suave, más con menos estrechez. Pero en ese momento, todito nos tuvimos que apretar los pantalones. Y como te dije, ya yo tenía boda planeada y me casé. Y el negocio que daba. Y le diste para allá. Y el negocio que probablemente era para una familia, ahora tenía que dar para dos. Y una tercera familia que era la enfermedad de mi papá. Ay, porque en esa época el tema de tener seguro de salud no era algo. Todavía no estaba. Y muchas de esas personas de esa edad no creían mucho en eso. No. Y hasta que llegaba el momento. Entonces, pero ahí descubrí también una lección que mi vida entera se me queda y se la digo a mis hijos. Es el valor de la trayectoria y de la honorabilidad y del buen nombre ganado. ¿Qué herencia tan importante esa? Porque cuando las cosas se me apretaron en el mismo negocio, la trayectoria de mi papá fue trascendental, porque todos me dijeron... Legado, te dejó un legado. Todo el mundo en aquel momento me dio un apoyo. Me dijo, mira, tranquilo, yo sé que ustedes están ahora mismo en una situación X y... Ya había una confianza, ya había una confianza y no... Construida por él. No, construida por él. Yo no tenía nada de mérito de eso. Ninguno. Pero no fue ni uno, ni dos, ni tres dueños de laboratorio que en aquel momento me llamaron. Personas muy honorables, de muy buen nombre, empresarios de mucho prestigio que me llamaron y me dijeron, mira, mi hijo, tranquilo, tú eres hijo de tu papá. Sal de este momento y yo sé que tú no vas a pagar, que tú vas a responder. Esa tranquilidad, pero déjame decirte, en ese momento hicieron dos cosas. Yo sentí orgullo por esa confianza depositada. Tuve una lección aprendida de lo que es una trayectoria y un buen nombre, principalmente en momentos complicados, cuando la gente confía en ti, aún sabiendo que está en un momento complicado. Y la tercera, me acababan de poner 2 blogs de 8 en cada brazo, en cada hombro. ¿Qué peso? Porque era un peso de decirle a esta gente, yo no le puedo quedar mal. Ya. Lamentablemente, las cosas se resuelven cuando mi papá fallece, porque la tercera familia ya desaparece de la ecuación económica. Yo había logrado de una manera u otra dejar el barco a flote. Y cuando papi fallece, ya se abre el nicho y yo logro estabilizar el barco. Lo logro pagándole a todos los suplidores. Nunca faltó nada. Siempre logramos que nos flexibilizaran y que nos despacharan, aún con factura pendiente. La vida misma. La vida misma. Entonces, cuando ya papi fallece, yo logro nivelar. ¿A quién le pago de primero? Le pago de primero a esos suplidores que confiaron plenamente en nosotros. Tú tienes un compromiso incluso moral. No, yo tenía un compromiso moral. Solo económico. No solo, yo nunca le hubiera dejado de pagar a nadie, pero el compromiso moral con eso era el doble de cualquier otro. Y nada, logro nivelar el barco y ya estoy en el negocio y ya pasaron 4 años de mi vida. Wow, ya yo tenía 28, 29 años en ese momento y estaba casado, como dije ahorita, y probablemente ya tenía mi primer hijo, no sin él probablemente, ya Abelardo, mi hijo mayor, ya había nacido. Entonces, en ese momento, ya el barco nivelado, yo estoy dentro. Digo, bueno, pero ya la vida me trajo aquí. Entonces ya vamos, si Dios quiso que yo estuviera aquí, entonces vamos
a tirar el pleito aquí en este negocio. Y ahí es donde sucede lo que tú dices, que yo digo, ok, ¿cómo yo comienzo a crecer? ¿Cómo comienzo a potenciar el negocio? A llevarlo a otro nivel. Y ahí arranco a abrir sucursales. Comienzo a abrir una. A los años abro otra. Le cambié el concepto a la farmacia. Antes eran super farmacias. ¿Tú te recuerdas que todas las farmacias llamaban super farmacia? De nosotros se llama super farmacia Melgen. Y yo le cambio el concepto y le pongo Pharma Express, Melgen Pharma Express. Y comienzo a crear una cadena de farmacia de un tamaño más reducido, porque yo había conocido el concepto de la rotación de inventario, que es muy importante en un negocio de retail. Claro. Entonces, antes las superfarmacias tenían de todo, pero había muchísimas cosas que no rotaban. Claro. Entonces, en ese momento le cambio el concepto y digo, ok, me voy a enfocar en tener los productos over the counter que más se vendan y que no falte medicina. O sea, que no encuentres todo. Que hoy está muy en boga. Sí. Eso con la mayoría de las farmacias han ido creciendo con ese concepto. Totalmente. Y en ese momento, y se te hacía más fácil también abrir sucursales cuando tú no tenías un exceso de capital para abrirlo con un inventario más reducido. Y ese fue el modelo del cual fuimos creciendo. Yo creo que lo hicimos prudentemente bien, porque llegamos hasta 5 sucursales en un momento determinado. Sí, yo recuerdo. Y en aquel momento creo que la farmacia que más tenía 8 o 10 sucursales. O sea que estábamos ahí entre el top 5, yo diría, sí, porque todavía no habían... todavía no estábamos hablando de cientos de farmacias, como hoy se habla de todo eso. Pero algo en ti. Sí. Ahí, mira, y se trabajaba muchísimo, porque, por ejemplo, una farmacia no cierra. O sea, ya en esa época ya estaba en la tendencia de la farmacia 24 horas. Una locura. Yo, sábado y domingo, yo tenía que estar atento a cualquier cosa, tenía que pasar los domingos por ahí. Cuando era una sucursal nueva, yo iba y la abría, me quedaba en los sitios. Y por mi misma naturaleza del toque humano, yo me quedaba haciendo la clientela yo mismo y hablando con la gente, conociendo al cliente. Y se trabajaba mucho, se trabajaba sábado, domingo. Pero ahí es donde me surge la chispa. No la chispa, la inquietud. De si eso era lo que realmente me gustaba en mi vida. Si eso era lo que realmente me llenaba. Y la respuesta fue muy rápida para mí. Cuando me hice la pregunta. Mucho. No, yo estaba trabajando en automático y por mi impulso de crear, de hacer. En piloto automático. En piloto automático. Y creo que lo que me mantenía con esa chispa era la adrenalina de estar creando. Pero a las 5 de la tarde yo miraba el reloj y decía, ok, ¿cuándo es que yo me voy para mi casa? Y ahí me comencé a dar cuenta cuando hice las preguntas si era lo que realmente a mí me llenaba hacer. O sea, trabajaba en automático, trabajaba mucho. La chispa que me emprendía era el crear, pero no era lo que realmente a mí me llenaba hacer. Y qué bueno que pudiste preguntarte, que tuviste la oportunidad de preguntar, porque hay gente que le pasa la vida entera y ni siquiera se pregunta eso y simplemente sigue en piloto automático por muchos años. Así es. En aquel momento. Sin necesariamente encontrar esa pasión, ese... Así es. Y yo no sé, yo creo que fue Dios que siempre me ha acompañado. Amén. Mi familia, tú lo sabes, muy, muy creyente. Nuestras familias. Lo son. De hecho, se conocieron en un movimiento católico. Así es. Y hicieron una amistad de toda su vida. Entonces, yo creo que Dios siempre ha estado ahí conmigo, abriéndome el camino. Era tu momento ya de preguntarte eso y de... ¿Qué me hizo preguntarme? La realidad yo no sé, pero algo sucedió en mí que me hizo hacerme esa pregunta. Y cuando me la hice, la respuesta la encontré. Y me hice 2 o 3 cuestionamientos y dije, como todo en la vida, cuando las puertas comienzan a abrirse, en aquel momento mi socio, que hoy sigue, y mi amigo de infancia, Santiago Capeans, tenía la empresa que todavía hoy sigue siendo la empresa más importante de administración de condominio de aquí de Santo Domingo, que es Capemar. Me dice, me llama un día y me dice, Concho Abelardo, ven acá, mira, a mí me están llamando
muchísima gente de los sitios donde yo manejo que me dicen que si no vendemos los inmuebles, que lo está vendiendo. Y yo la verdad que de eso yo no me gusta ni se me da la venta natural. Santiago es más perfil numérico, y a veces esas organización. Oportunidades sí llegan y como que te abren un camino que mira donde tú estás hoy. O sea, como una llamada y de ahí todo lo que ha salido. Y yo creo mucho, Margarita, en los signos y las señales y las puertas que se estaban abriendo. Hay que estar muy atento a ellas porque se te abren. Hay gente que la mira. Y un mensaje para los jóvenes también, que estén atentos. Hay que estar atento a la señal. Y cuando tú lo pides, Es verdad. Cuando tú con fe. ¿Y qué se da y qué no se da? ¿Y por dónde? ¿Dónde se te dificulta? Y no es porque las dificultades sean malas, porque la vida está llena de esos desafíos, como dijo ahorita, y hay que superarlo. Pero realmente hay caminos donde tú ves muy claro, o si te pones a observar detenidamente, tú ves por dónde se están abriendo más. Y en aquel momento, esa llamada de Santiago no me dice, mira, eso a mí no me gusta, pero hay una oportunidad. Y me dice, a mí, que vivo. Te brillaron los oídos, y fue música para tus oídos. Música para mis oídos. Y en ese momento, Santiago me dice, mira, y tú eres vendedor nato. Me dice, vamos a armar esto tú y yo, vamos a hacer la división inmobiliaria y ahí podemos ponernos a vender las unidades que vayan. Claro. ¿Entiendes? Efectivamente contratamos, nos metimos juntos, hicimos un equipo de venta, se llamaba Capemar Real Estate en ese momento, y yo dirigía el equipo de venta, cerraba los negocios. Y te generaba un nivel de satisfacción así como. No, que me generaba la satisfacción, pues yo decía, oye, pero espérate. Y veía los resultados. Un palito de esto no está mal. No solamente la satisfacción, sino. No, y la creación, la generación, la remuneración, el challenge de cuando se te está cayendo el negocio, cuando. Y todavía la farmacia abierta. La farmacia abierta, yo lo tenía en paralelo. Entonces, en aquel entonces. Estamos hablando del año 2007-2008. En aquel entonces, ya estamos hablando ya yo tenía 10 años en las farmacias. Sí, increíble. 2008, estamos hablando por ahí. Sí, como va rodando. Y en aquel momento, Santiago se le presenta la oportunidad y él licita en uno de los proyectos turísticos inmobiliarios que fue de lo que primero abrió para entonces. ¿Te recuerdas que esa era la época de oro? Sí. Donde comenzó, ya no era Juan Dolio. Ya no tan solo era la Romana, sino que ya comenzaba a abrir Samaná, estaba Capcana en su auge, vendiendo todos los productos. O sea, ya era una época donde ya habían distintos mercados abriéndose del turismo inmobiliario de segunda residencia. En la época de nosotros era o Romana, o Juan Dolio, o Puerto Plata. Sí. Y ya se abrían otras cosas. Entonces Santiago licita en el primer proyecto que se abre de condominio en Casa de Campo, que era Los Altos, y gana la licitación. Entonces probablemente se convertía en ese momento. Abelardo, te necesito. No, bueno, sí, pero en el área de venta. En aquel momento la música se paró. Esa fue la crisis inmobiliaria de ese año y todo se dejó de vender. Y Santiago me dice, mira, Los Altos, que yo estoy adentro, el dueño, que era un desarrollador cubano-americano, me llamó que no está vendiendo nada, que tiene un tiempo que no vende, que si lo podemos ayudar con la venta. ¿Tú te atreves? Yo que sí, yo me atrevo. Pero claro, yo me atrevo. Vamos adelante, vamos a la reunión. Vamos a la reunión. Y hicimos la reunión. Efectivamente salimos con una estrategia. Le dije lo que yo pensaba del mercado en ese momento y cómo eso se podía vender. Y él lo entendió y me dio, lo entendió el desarrollador del proyecto. Y ahí comenzamos a generar las ventas. Y la verdad que lo hicimos bastante bien en aquel momento, porque en un momento donde no se vendía nada, vendimos un proyecto que quedaban muchas unidades. En un momento donde no se vendía. Yo digo que yo aprendí de la venta inmobiliaria en ese momento
y de los proyectos inmobiliarios en Con el ese momento donde contexto. no te hacían una fila para comprarte. No te están tocando No la te están puerta. tocando la puerta. Al revés, tú tenías que hablar mucho para vender en un proyecto como ese. Pero me abrió los ojos de la venta en un mercado de lujo y en el mercado turístico. Una nueva oportunidad. Me abrió los ojos totalmente. Y me abrió los ojos a lo que siguió después, que fue de donde nace HMS, donde nace Hospitality Management Solutions. Las mismas personas que le vendíamos, esas mismas personas me decían, y vaca, y ustedes nos rentan. Y ahí viene otra línea de negocio. ¿Y por qué ustedes no me rentan mis unidades? Claro. Al inquieto de Abelardo, decirle que si le rentan la unidad, ahí mismo 2 más 2 son 4, 3 más 3 son 6. Espérate, mira, tenemos la parte de administración que Santiago hace. Tenemos la venta inmobiliaria y no tenemos la pata que esta gente me están pidiendo de la renta inmobiliaria. Y como tú dices, estar ahí para escuchar, para estar atento a esas necesidades del cliente, a esas oportunidades. Porque de eso se trata también. Tener el oído y los ojos bien abiertos, los ojos y los oídos bien abiertos, ver qué te está pidiendo, cuáles puertas se te abren. Y algo que recientemente lo he dicho mucho, atreverse. Para atreverse con... Me encanta esa palabra. Atreverse con... Atrévete, salte del closet. No, definitivamente hay que atreverse con riesgos calculados. Eso iba a decir, con el riesgo calculado. Entonces, Santiago y yo hablamos en ese momento y dijimos, oye, ¿qué pasa si nosotros creamos una empresa que te pueda manejar el condominio, que tenga la parte inmobiliaria y que tenga la parte hotelera, que te podamos operar el hotel y te podamos rentar las unidades? Pero tú y yo no somos hoteleros. Y en aquel momento tenemos 2 opciones. O contratamos gente hotelera o nos asociamos con hoteleros. Y la segunda opción fue la que decidimos. Y de ahí nos juntamos con un grupo muy importante de aquel momento de hoteleros muy tradicionales. Se llamaba Hospitality Solutions. De ahí nace Hospitality Management Solutions. Que se unen con nosotros y formamos en aquel momento de las pocas empresas, vamos a decir así. Yo te diría, porque no me gusta usar la única, pero vamos a decir de las pocas, que pudiera atender a un desarrollador inmobiliario, a un desarrollador hotelero, desde la A a la Z. Poder ayudarlo en la venta inmobiliaria, quedarnos en el management del condominio, si era un condominio, o el management del hotel, si era un hotel, y la operación y la comercialización hotelera de las unidades inmobiliarias o hoteleras si fuera. Y de ahí nace Hospitality Management Y ya Solutions. se fortalece el equipo. Y se fortalece el equipo. Y ahí formamos esa que es una división especializada solamente en turismo inmobiliario en la República Dominicana y ya en otros países donde ya incursionamos, abarcamos ya toda la demanda inmobiliaria entera, completa. Un matatán. No, hombre. Ya ustedes son unos matatanes en todo este mundo. En ese camino, o sea, ya hoy tú se puede decir que estás consolidado, ustedes están consolidados. Ya tú decides dejar la farmacia, que es un paso que yo sé que conllevó, ¿verdad? Muy difícil. Difícil para ti, porque eres un cierre también, es un duelo de un proyecto familiar. Lo fue. Y ahí encontré la sabiduría y el total apoyo de mi mamá. ¿Por qué? Porque... Señores, qué importante, perdón, Abelardo, tener personas clave, buenas. ¿Qué poder tenemos? Puede ser un padre, tú hablaste de tu tío. ¿Qué poder tenemos? A veces no nos damos cuenta del gran poder. A dónde llegan nuestras palabras, nuestras acciones, con nuestros hijos, con un sobrino, con personas que son parte de nuestra familia, y a veces hasta personas que no son de nuestra familia. O sea, qué poderoso el tener, ¿verdad?, esa sabiduría también. Tú siempre me has dicho, mi mamá era una mujer muy sabia. Demasiado sabia. Y esa generación arriba de nosotros era una sabiduría de la vida. Que no una sabiduría académica. Profunda. Que es tan o más importante que la sabiduría académica. Y esa gente tenía esa sabiduría. Ay, sí. Esa sabiduría ¿Y te apoyó? De vida, de calle. No, sí. En aquel momento cuando yo dije, espérate, ya yo no tengo... Es otro y a lo mejor le dice al hijo, pero ese es el legado de el chantaje emocional. Mira, y la victimización, tanto que luchó tu papá y tú ahora. Oye,
Así fue. Lo común, no voy a decir lo normal, pudiera ser eso, esa presión. Tú sabes la cantidad de gente que crece, mira tu papá el esfuerzo y ese es el legado y tú tienes que seguir y el pobre joven o la persona que está con esa carga que muchas veces no, qué importante, o sea, eso que tú estás diciendo es tan importante porque no es la norma. No es la norma. Fíjate que tu mamá tiene no solamente la sabiduría, sino hasta, yo te diría, esa madurez para decirte. Y así fue. Siga para adelante, tire para adelante. Y así fue. Pero tú no te imaginas Y no todo lo que amarrarte. pasó en mi cabeza. Porque yo tenía en mis hombros la responsabilidad de mi mamá y de la familia. Claro. Y tener ese espaldarazo. No, eso fue todo. ¿Por qué? Porque me tocó sentarme con ella. Sí. Y decirle, mami, esto no es lo que a mí me gusta. Y yo necesito dar los pasos porque ya yo no tengo tiempo para estar dedicando a esto porque me está yendo mejor por otro lado. Clarísimo. Ya yo estaba claro, pero tú sabes cuando te toca dar el paso o dar el brinco. Es un duelo. Ojo, y era un brinco con 30 y tantos de años con 2 hijos. Ya Lucía, mi segunda hija, estaba nacida. Y me tocó dar un paso, un brinco. Ya es una responsabilidad mayor, ya tú lo piensas, ya no eres tú solo, tienes que pensar en todo lo que conlleva. Estaba mi esposa. Y las decisiones tienen sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias y sus riesgos. Y yo, independientemente de que me estaba yendo bien, pero era un negocio nuevo. Claro. Nosotros no podíamos estarle sacando plata al negocio. Un negocio de inicio cuando tú tienes que estar reinvirtiendo el dinero. No, los que emprendemos todos sabemos, ¿verdad? Que esto no es, señores, no se nos puede acabar el tiempo, que esto está demasiado chulo. Pero de verdad, los que emprendemos sabemos que el camino no es así, ni así. El camino es así. ¿Verdad? No, y cuando y para concluir con esa fase, cuando me senté con mi mamá y le expliqué, y le dije, mami, yo necesito dar este paso. Y ella me dijo, mijo, yo no te veía, yo te sentía que tú estabas limitado donde tú estabas. O sea, que lo que tú estás pensando yo pienso que es lo correcto. Sigue tu sueño. Ahora, eso sí, yo me encargué de hacerlo bien. De dejar algo bien hecho para que mi mamá no tuviera tema. Bien. Como digo yo, si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí. Hasta cerrar un negocio. Y se quedó bien puesto por la puerta ancha y mi mamá quedó, gracias, muy bien. Amén. Amén. Con ese paso que yo di también. Y nada, yo pude emprender con el nuevo negocio. Y hoy, mirando hacia atrás, ya estás mucho más consolidado. Yo digo que uno nunca termina de consolidarse. Uno siempre, ¿verdad? Está en ese proceso de crecer, de aprender, de transformarse. El mundo va cambiando. Hoy, mirando hacia atrás, tu gran aprendizaje hoy, ¿verdad? Quizás en 10 años tendrás otros aprendizajes, pero hoy mirando hacia atrás, ¿cuál tú dirías como, wow, mi gran aprendizaje viviendo todo esto y valorando, como tú dices, desde el origen, la familia, más todo lo que has vivido y ver que no solamente te has conformado con eso, acabas de lanzar, que estuvimos ahí contigo, que representas a Forbes en todo lo que es el área inmobiliaria. Sí. O sea, eso es, ¿verdad? Tenemos que reconocer, gracias. ¿Verdad? Lo bueno y esos logros de nosotros los dominicanos que muchas veces nos tiramos y no, o sea, en el país se están haciendo cosas buenas, interesantes y tú eres un ejemplo y para muchos jóvenes y para las familias realmente fuente de inspiración y qué bonito poder sentir eso. Entonces, mirando hacia atrás, o los grandes aprendizajes que tú pudieras decir son estos. Mira, yo creo que ya durante la conversación, ya hemos marcado alguno de ellos. Yo te diría que para mí, el gran aprendizaje, yo diría, es mantener los oídos y los ojos abiertos a las oportunidades. Mantener el hambre de echar hacia adelante. No el hambre de dinero. El dinero es muy bueno y te resuelve necesario y te resuelve 1000 cosas, pero él llega solo como resultado cuando tú haces la cosa con pasión. Sí, hay y cuando tú haces lo que te gusta. Hay una diferencia cuando tu foco es el dinero, quiero hacer dinero. Sí. Y hay una diferencia cuando
tú encuentras lo que te apasiona, Ujú. tú haces lo que te apasiona y el dinero viene como resultado de Es que tú te pones a pensar, de esa Margarita. entrega, y a ti se te nota, o sea, tú vives lo que tú haces. Ujú. A ti te gusta lo que tú haces. Y fíjate que eso te ha traído muchísimas bendiciones, no solo económicas, o sea, mucha estabilidad, muchas bendiciones, mucho, vamos a decir, sentido de logro. Y como que, wow, o sea, es mucho más que dinero. Y que si tú te pones a pensar y ver tantos casos y tú dices, el dinero nunca es suficiente si tú te Nunca llevas es de él. suficiente. Porque si hoy tú ganas 3 y mañana yo te pongo 5, la tendencia es que la gente comienza a gastar 5. Y hay Entonces nunca estudios. es Yo que estoy en suficiente. este mundo de bienestar y educación emocional, ya hay mucha evidencia que hay un punto, obviamente, que tú necesitas para vivir dignamente. Sí, O sea, sí. de tú tener para vivir dignamente. Pero más de ahí, realmente no trae más felicidad. O sea, eso Y está eso sí. demostrado. Eso no es que tú lo dices, hay Porque es que tú te evidencia. creas más necesidades. Tú te las Vamos creas creando necesidad. y ahora esto y ahora lo otro. Y no, y la Y la realidad, insatisfacción la del ser satisfacción de humano. querer ser, porque lo que tú Y la tienes hoy no era lo de comparación, ayer. Y la que ahora estos comparación. jóvenes creciendo con Esa estas redes competencia. sociales y la competencia y el compararme y el que todo se ve perfecto. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Que es Porque la lucha. tu camino es tu camino. El camino del otro es su camino. Sí. Y que es la lucha constante, y tú lo sabes, de nosotros con nuestros hijos Ay, hoy, sí. que queremos tratar de transmitirle Ay, sí. esos valores y esas creencias, esas costumbres, Y el ejemplo. ideología, el ejemplo que nosotros tuvimos, pero estamos luchando contra el medio. Es y luchar fuerte contra el esto. medio es una competencia muy Es difícil fuerte. porque es un bombardeo Muy atractivo. todo el tiempo, muy atractivo, y una competencia porque lo estamos bombardeando en el celular 24/7 y tú lo estás bombardeando a la hora de comida, a la hora de cena, los fines de semana cuando tú estás ellos. O sea, Pero tiene no una competencia. desistir. No, al Como revés. padres, no desistir. Porque realmente yo me he dado cuenta ya mis hijos ya en una etapa, ¿verdad?, más adulta, se podría decir, o en el paso a ser adultos. Ujú. Y yo me sorprendo conversando con ellos, Ujú. porque yo hoy en día, que me da un nivel de satisfacción, ellos me dicen cosas que yo digo, wow, me Ujú. estaban escuchando. Ujú. O sea, me estaban observando, ellos me salen con cosas ahora. O sea, que sembrar, mira, tarde o temprano va a salir, aunque tenemos mucho Esa semilla en contra, ¿verdad? Porque Sí. estamos con una lucha de es fuerte, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero lo que tú siembras, o sea, no desistir, porque ese ejemplo queda. Ujú. Ese ejemplo sale, el modelo, y cuando es genuino y cuando es coherente, o sea que, y me consta porque Abelardo no solamente, obviamente hemos visto más que nada la trayectoria profesional, pero a nivel personal, sé que junto a Celide, que estuvo en un episodio lindísimo, lo pueden buscar, saben que tenemos más de 250 episodios en nuestro podcast que son todos espectaculares, y Celide también es una profesional maravillosa del área de la psicología, terapeuta, y junto a Celide también han crecido juntos y han construido una familia, y tú iniciaste mencionando a la familia, yo me identifico porque venimos de lo que es un verdadero hogar, que no es que no haya problemas, conflictos, situaciones, pero un verdadero hogar, una familia, un referente, y creo que nosotros estamos haciendo todo lo posible en un contexto muy distinto, haciendo lo posible por ser un referente. Y te digo algo. Para nuestros hijos y para todos. Comencé hablándote de esa familia de origen. Pero muchas veces las personas miden el éxito por el éxito económico. Uh-huh. Y cuán falso es eso. Porque tú no haces nada con tener dinero con una familia destruida o una familia disfuncional. Así es. O donde tú no tienes paz. Amén. O donde tu vida personal es un desastre. Tal cual. Entonces, si tú me preguntas hoy, porque las cosas en la vida cambian. Van cambiando. Pero si tú me preguntas hoy cuál ha sido mi mayor logro, yo te diría que mi propia familia. Así es. La Así que yo logré formar con Celi, mi esposa, amén, a quien quiero, a quien ha sido una gran sido compañera. Soporte para que tú logres todo lo demás. Una gran compañera para mí, mi equilibrio, mi opuesto. Amén. Que le ha dado a mis hijos otra perspectiva de la vida que no es la mía. Y entre los dos creo que hemos creado un buen equilibrio. Así es. Y hoy día mis 2 hijos son un orgullo para mí. Y creo que esa semilla que tratamos de sembrar en ellos quedó. Y hasta hoy me siento muy orgulloso de los dos, tanto de Abelardo como de Lucía. Y tú que hablas de la semilla,
Y ya para cerrar, siempre decimos, educar es sembrar y saber esperar. Sí. Porque a veces no se ve de una vez, pero hay que sembrar. No dejemos de sembrar. Señores, qué episodio tan maravilloso con Abelardo Melgen, un ser humano excepcional, lo digo porque me consta, y una persona que realmente es fuente de inspiración, un dominicano, porque es importante, ¿verdad?, reconocer lo bueno, lo bonito que estamos haciendo en nuestro país, que está haciendo las cosas bien, que como profesional destacado también está poniendo nuestro país, ¿verdad? Y porque no hablamos de eso, pero vamos a tener que hacer un episodio 2, pero también tienen proyectos en otros países, o sea, no se ha limitado a nuestro país y que realmente, wow, o sea, me quito el sombrero, ha trascendido, no es solamente en República Dominicana, sino también en otros países. Eso quedará para episodio número 2. Así que sigamos adelante, señores, enseñemos a nuestros jóvenes que se puede, que no es fácil y que es una línea, ¿verdad? Pero que se puede. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Yo creo que rescatar la esencia, rescatar lo importante. Nos despedimos, gracias Abelardo, con nuestra frase, la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.